línea para conversar con nosotros, cosa que mucho agradezco, el presidente de la FIFE, que es la Federación Industrial de la provincia de Santa Fe, Javier Martín. Hola Javier, gracias por atendernos, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, María Herminia, buen día a la mesa, un gusto hablar con ustedes. Gracias, muchas gracias. Bueno, esta semana estuvo la reunión de la Unión Industrial Argentina, hubo idas y vueltas con el gobierno. ¿Qué se saca en limpio de todo esto? ¿En qué punto estamos? A ver, yo creo que es importante primero poner en contexto que esta conferencia de la Unión Industrial Argentina representa un sector que aporta el 20% del Producto Bruto Interno y el 30% de la recaudación nacional. Entonces, es un sector importante para la economía en general y para el gobierno en particular, porque 1 de cada 3 pesos vienen del sector industrial. Entonces, es un evento significativo y nosotros lo organizamos con el entendimiento de que contribuye a crear consensos para la generación de políticas públicas y en ese sentido es que todas las presentaciones apuntan a discutir, a consensuar, a intercambiar ideas sobre, bueno, cuál es el rol del Estado, cuál es el rol del sector privado, qué políticas públicas y en qué áreas podemos trabajar. Ese es el sentido de la conferencia. Y ha sido el sentido durante todos los años. Claro. ¿Cuándo fue ayer? No, antes de ayer, conversando con Daniel Rosato, él termina diciendo, que también que representa sectores de la industria, que él cree que es una cuestión ideológica el hecho de no sentarse a ver una planificación para la industria. La industria es generadora de divisas, es generadora de empleo, es generadora del PBI. ¿Qué es lo que vos crees? A ver, yo sinceramente creo que no hay una cuestión de que se está en contra de la industria, como tampoco se está en contra del campo. Me parece que es una cuestión ideológica en términos de ideología económica. Y el secretario de Coordinación de Desarrollo Productivo, Juan Paso, lo dijo muy claramente. El gobierno está convencido de que su función primordial es la estabilización macroeconómica de la economía. Generar un contexto estable con una inflación controlada y moderada que contribuya a mantener el valor de nuestra moneda. Y que habiendo logrado eso en términos macroeconómicos, la cuestión microeconómica no es responsabilidad del gobierno, sino del mercado que solo va a autorregularse y generar condiciones de equilibrio y desarrollo. Si fuese lo que dice Paso, no hubiesen implementado el RIGI. Bueno, ahí es donde nosotros disentimos, porque decimos, valoramos el equilibrio macroeconómico porque es la base sobre la que se construye cualquier política pública, ¿no es cierto? Se valora muchísimo los avances que han costado porque hemos tenido un ajuste muy serio que nos ha pegado a todos, pero sostenemos que el equilibrio macroeconómico es necesario pero no suficiente. Claro. Y que debemos trabajar en políticas de desarrollo, políticas activas de desarrollo, para generar las condiciones que nos permitan competir con economías que están trabajando muy fuerte en la reindustrialización interna de sus respectivos territorios, con programas concretos. Estados Unidos tiene un programa de 530 mil millones de dólares, Europa 550 mil millones de euros, Brasil también tiene un programa muy fuerte, creo que son 60 mil millones de dólares, y todos apuntan a lo mismo, cómo hacen para reindustrializar sus cadenas de valor, en contraposición a la corriente que fue de los últimos 20 años de decir, llevemos todas las manufacturas al sudeste asiático. Eso llevó a sociedades más empobrecidas porque hay una realidad. La industria paga fuentes de trabajo formales y un salario que está 30-35% por encima del promedio. Si uno se lleva las manufacturas afuera, evidentemente el promedio salarial de la sociedad cae. Claro. Y es lo que le pasó a esas sociedades y por eso han vuelto ahora hacia propuestas que generen más empleo local, empleo de valor agregado, que es el empleo industrial. Si es que lo hace, porque viste que a veces, los presidentes, candidatos dicen determinadas cosas y después la realidad los obliga de alguna manera a torcer algún rumbo o ser más pragmáticos.
esta intro es para decir que si el presidente Trump hace lo que dijo como candidato que va a hacer, bueno, es diametralmente opuesto a la política de Milei, ¿no? En cuanto al proteccionismo que dice va a producir. Sí, correcto. Bueno, ahí es donde nosotros un poco estamos desorientados porque el presidente Milei, cuando él estuvo en campaña, prometió dos cosas. Primero, que él nunca iba a generar un industricidio como el que sucedió en la administración de Macri, son sus palabras textuales. Y segundo, que ellos iban a generar una apertura gradual de la economía en no menos de 2 años, como para dar condiciones estructurales para que las empresas industriales argentinas puedan competir de igual a igual con el exterior, con una cancha más pareja y equilibrada. Claro. Evidentemente eso nos preocupa porque estamos viendo que hay un movimiento acelerado de apertura de importaciones y sobre todo facilitación de las importaciones y reducción de algunos reglamentos técnicos que otros países los mantienen y nos complican nuestras exportaciones. Claro. Y eso nos preocupa por el timing, ¿no? Las aperturas se están abriendo ahora y corregir las asimetrías que tenemos en términos de logística, acceso al financiamiento, promoción de inversiones, nos va a llevar 2 años, 3 años. Y en el interín podemos generar importantes perjuicios a alguna de nuestras cadenas de valor. Estamos conversando con el presidente de la FIFE. La última pregunta tiene que ver con el cepo. ¿Qué, digamos, beneficia o no al sector industrial que ustedes representan el cepo? Evidentemente, hoy por hoy es una traba importante a lo que es generación de flujos de divisas. Tenemos que entender que apertura a los flujos de divisas no significa liberalización total y descontrol, como para permitir que vengan capitales golondrinas, aprovechen temporariamente una tasa de interés en moneda local, hagan el carry trade famoso y cuando dejó de convenirles liquiden posiciones y vuelen, ¿no? No estamos hablando de ese flujo de divisas. Sí creo que el flexibilizar las condiciones de acceso al mercado libre de cambios impulsaría de pronto la normalización, sobre todo en comercio exterior. Y tenemos que pensar que hay que facilitarle la vida también al exportador, al que está generando divisas, para que pueda planificar, disponer de sus divisas de una manera un poco más natural y flexible. Y para eso necesitamos que se vayan normalizando todas esas regulaciones. Pero siempre entendiendo que, como lo hacen otros países, que no te permiten que vos ingreses capitales golondrinas, tenés que declarar para qué lo vas a ingresar y sobre todo en qué inversión la vas a utilizar. Debemos comprender eso. Argentina ha sufrido mucho las oleadas de inversiones, entre comillas, temporarias, que al cabo de unos meses levantan vuelo y se van y te generan una crisis cambiaria. Claro. Un placer como cada vez que podemos charlar un ratito y bueno, un abrazo muy grande y si no nos contactamos antes, estamos ya cerquita de fin de año, el deseo que creo que es compartido, ¿no? De que el año que viene nos encuentre sea mejor. Para poder digamos, toda esa cadena virtuosa que genera el campo, que genera la industria, como para poder recuperar tanta gente que ha quedado en la calle. Comento como cierre algo que me pasó el otro día, una pareja joven, bien vestida, en la puerta de entrada del edificio donde vivo. Bueno, periodista siempre, consulto, y bueno, les pasó así, primero no pudieron pagar el alquiler, después no pudieron pagar la pensión y estaban en la calle. Y la chica con los ojos llorosos me decía, usted no tiene idea lo que es vivir en la calle. Y bueno, y esa es la realidad triste de mucha gente, que no lo elige, que le ha pasado, ¿no? Bueno, pero no es mala suerte. Creo que estamos frente a un ajuste en donde basó gran parte de la reducción del déficit público en la caída de poder adquisitivo de los salarios públicos y privados y en la reducción de las jubilaciones, ¿no? Javier, y el ajuste en los presupuestos universitarios, jubilados, ciencia y tecnología. Javier, un abrazo grande, gracias. Muchas gracias, un gran gusto. Igualmente, Javier Martín, presidente de la FIFE.
voy a